Ya casi, Recording is on. ya. Hola amigos de CIO Noticias, muy buenas tardes. Les saluda Alejandra López desde la ciudad de Chicago con -4 grados centígrados, muy calientito para para estos días del año. Pero bueno, el día de hoy tengo muchísimo gusto y lo digo de veras honestamente de platicar con Luis Alberto Villegas Muñoz, mejor conocido como Ville, porque haciendo un poco de investigación, platicando con Daniel y viendo toda su trayectoria, pues bueno, es realmente un gusto y un placer platicar de su trabajo, cómo llegó hasta este punto y también el hecho de que es un promotor incansable de la cultura mexicana, de todos los patrimonios que tenemos culturalmente en nuestro país y que de alguna manera él lo hace desde su trinchera, ¿no? Desde sus dibujos y pues bueno, bienvenido a Ville, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Alejandra por la invitación, muchas gracias a Daniel. Es un gusto para mí estar aquí acompañándolos y poder compartir algunas de las experiencias que me ha llevado este camino. Sí, estaba yo platicando tras bambalinas con Daniel, que estaba yo escuchando un podcast que tuviste en donde platicabas pues tus orígenes y todo lo que te llevó hasta este punto de tu vida y que realmente pues bueno, en un momento de decías tú que mucho tiempo tuviste que ser autodidacta, ¿no? Porque todos los maestros con los que te encontrabas no eran pues no te daban, ¿no? O sea, como que no te ayudaban a alzar el vuelo hasta que finalmente llegaste a conocer a un profesor que, pues bueno, fue el que realmente te dio las herramientas para llegar a este punto. Pero platícame, qué tan difícil ha sido para ti llegar a este punto de tu vida, para que nuestro público de acá de Chicago conozca más de ti. Bueno, pues este camino de la narrativa gráfica o en historieta, pues creo que tiene sus bemoles como cualquier otra profesión, ¿no? Como cualquier otra actividad humana, pero en este caso, pues nos enfrentamos a algunas cosas que sí son considerablemente estigmatizadas para nosotros, para nuestro gremio, ¿no? Lo primero, pues que el cómic o historietas para niños, es lo primero a lo que nos enfrentamos. Acá en México, bueno, pues hubo una industria muy grande en los años 80, pero pues se nos vino abajo con malas decisiones de los editores, la entrada del neoliberalismo y muchas cosas, pues fue acabando con esa industria y con todo ese pues bagaje y fortaleza que había aquí en el país. Y bueno, finalmente pues se va formando una escena independiente que ha sido como intermitente, pero en este momento pues afortunadamente hay pues una buena cantidad de autores a lo largo del país que son sólidos, que son constantes, y pues me ha tocado ver afortunadamente todo esto, ¿no? Y creo que estoy en un momento histórico de esperanza para la historieta aquí en México, y pues básicamente pues las problemáticas a las que uno se enfrenta pues es encontrar un ingreso para desarrollar su trabajo, ¿no? Pues yo al igual que muchos de los personajes que me gusta leer o que me gusta desarrollar, pues tengo doble personalidad, ¿no? Porque por una parte soy profesor y por la otra parte soy historietista, ¿no? Y muchas veces se complementan las dos actividades, pero sí a veces es difícil porque ambas profesiones me jalan de un lado y de otro y a veces quedo en medio y sí son demandantes ambas profesiones. Pues esta ambivalencia, déjame decirte que la comparto yo también contigo, porque aparte de ser periodista, soy también docente y también de educación especial. Y una de las cosas bueno, debo decirte que no soy muy ajena al mundo de la novela gráfica y de los cómics, porque estoy casada con como le dicen por acá, un fanboy. Tú no tienes la idea y la cantidad de cómics que tengo aquí en mi casa. En vez de libro, tengo libros y cómics, Qué ¿no? Y tengo afortunada. novelas gráficas. No me pierdo convenciones. Acá el Comic Con, cada año estamos ahí. Entonces, realmente sí estoy, y de niña, ¿no? También me tocó las historietas, leerlas. Para mí, el Hombre Araña, el mundo de Marvel y de la Mujer Maravilla, ¿verdad, Dani?
Pero fíjate que, y eso es algo, yo no sé si tú de alguna manera lo has aplicado, bueno, no sé, la docencia. Hace poco tomé yo un curso en donde, y especialmente educación especial, la novela gráfica es una herramienta fabulosa para los estudiantes, porque tenemos muchos alumnos que les cuesta mucho trabajo la comprensión del texto, ¿no? O que es por diferentes situaciones, la novela gráfica o como muchos lo conocen, el cómic, ayuda pues que se interesen, ¿no? Que una novela gráfica tiene muchas bemoles y que pueden ser de historia, pueden ser de ciencia ficción, de no ficción. O sea, es una gama tremenda, ¿no? Y que como bien dices, ha estado estigmatizada, ¿no? Que como un cuadro puede decir todo sin tener palabras, ¿no? Es una maravilla lo que puedes hacer con tus estudiantes y atraparlos en el estudio y en la historia por medio de la novela gráfica. Entonces, yo no sé si tú compartes conmigo esta fascinación de cómo puedes usarlo para esta casa, ¿no? Sí, definitivamente, lo que dices y la pregunta me recuerda mucho a un cuadrito maravilloso de Quino, donde está, me parece que Felipillo, no me acuerdo quién de ellos, ¿no? Uno de estos diablillos con un lápiz en la mano y ya rayó toda la pared y está sorprendido en la última viñeta viendo el lápiz y dice, es increíble la cantidad de cosas que le caben a un lápiz, ¿no? Exactamente, sí. Entonces creo que es como lo mismo, ¿no? El arte, en este caso del arte secuencial, pues tiene esa posibilidad, ¿no? Como el cine, como la pintura, como la literatura, de transportarnos a mundos imaginarios, pero también a mundos que pueden ser posibles, ¿no? Tienen la posibilidad de inculcar valores, de sembrar dudas, de sembrar respuestas, ¿no? Preguntas. Entonces, por medio de la historieta, pues finalmente los seres humanos estamos ligados a la narración, desde que el ser humano siempre ha buscado contar su historia, ¿no? Y a partir de la historieta como herramienta, pues tenemos la posibilidad de contarla desde dos frentes. Uno es desde lo visual, que eso es desde que aparece el ser humano comienza, hasta lo literario, ¿no? Que es un complemento o un engrane que funciona muy bien para poder transmitir pues todas esas ideas, emociones que tenemos los autores o incluso las naciones, ¿no? Y poder incluso inculcar la identidad a una nación o poder darle voz a los que no la tienen, ¿no? Por ejemplo, en Perú hay un autor maravilloso que se llama Juan Acevedo, que se dedica a hacer talleres para niños en comunidades indígenas y a partir de la historieta ellos van generando esas voces que muchas veces no se escuchan y que son necesarias. Y que bueno, tú realmente te has encauzado en esta tarea y podemos decir, y siempre lo he dicho y he tenido la fortuna de que desde nuestras trincheras tratamos de hacer un cambio social, ¿no? De tratar de poner nuestro granito de arena y de alguna manera hacer conciencia, que la gente piense, que la gente se pregunte, ¿no? Y creo que cuando supe de Lázaro y los alzados, que es tu obra y la historia y todo lo que conlleva es de veras, yo cuando vaya a México quiero conocerte y me lo tienes que firmar porque cuando estuve escuchando de qué se trata, yo dije, wow, o sea, realmente la historia y todo, cómo lo manejas, es increíble, ¿no? Entonces, platícanos un poco de Lázaro y los alzados, por favor. Ah, pues muchas gracias. No, oigan, Sí, ¿me escuchan? sí. Sí, te escuchamos, Dani. Ah, no, yo digo, Alejandra, mejor cómpraselos y que te los mande por correo ya firmados. No, con mucho gusto, digo, en cualquiera de los dos casos yo feliz, ¿no? Pues te platico de Lázaro y los Alzados, por acá lo tengo. Es esta novela gráfica que saco gracias a un apoyo del FONCA, que es el apoyo de jóvenes creadores. Es una beca que se le da a artistas de diferentes disciplinas del país. En este caso, bueno, yo la obtuve gracias a la narrativa gráfica y fue un poquito, pues un caballito de Troya, ¿no? Porque yo vendí mi proyecto al FONCA como la idea de retomar la obra de Posadas, que sí lo hago, ¿no? Y de los grandes grabadores, y con eso desarrollar la historia de un personaje
que es un descarnado que anda como por la historia de México de 1910 al 2015. Jamás mencioné que iba a haber como esta visión crítica o esta revisión histórica de la violencia en el país. Y bueno, afortunadamente se aceptó el proyecto y ahí fue donde puse o donde encaucé esta voz que pues muchas veces no podría darle salida de otra manera, ¿no? Iba a marchas, iba a manifestaciones, sobre todo en el Calderonato y en el Peñismo, ¿no? Porque me daba cuenta de lo que le estaba sucediendo a México y me tenía indignado, me tenía enojado, triste, frustrado y horrorizado sobre todo, ¿no? Toda esta realidad de la violencia que se desata a partir de la entrada de Felipe Calderón al país y que de hecho ya existía, ¿no? No solo que era una guerra de baja intensidad, aquí se visibiliza, se destapa el enjambre y es terrible lo que le sucede a México. Entonces, pues yo iba a estos lugares a protestar, ¿no? A los meetings, a los encuentros, pero no me era suficiente y la indignación crecía y como era como una olla express, ¿no? Que ahí como con todos estos eventos de ver lo que pasaba, masacres constantes, ¿no? Una insensibilización por parte de nuestra sociedad, ¿no? Una apatía, un dejo, ¿no? Como un país ya fragmentado en cenizas, y decidí ponerlo en esta obra. La obra se trata acerca de un revolucionario, se llama Lázaro, despierta en el año 2015, descarnado y sin memoria, él no sabe por qué, y conforme avanza la historia se da cuenta que él hizo un pacto. Antes de morir en el campo de batalla en la revolución, él promete que va a volver a nuestro país si por todas las causas que luchó, pues no fue suficiente y pues definitivamente vuelven los caciques, vuelven las empresas transnacionales, vuelve la explotación, el campo está dejado y él regresa, ¿no? Solo que con una característica, descarnado y sin memoria. Entonces, al darse cuenta de esto, se encuentra con otro personaje, un personaje que es el diablo, y el diablo le promete recuperar todos estos recuerdos e incluso su cuerpo si él le va llevando obra del taller de la gráfica popular, de autores como Leopoldo Méndez, el mismo José Guadalupe Posadas, Alberto Beltrán, Mariana Jampolsky, y él le va llevando poco a poco estos grabados y conforme se los lleva, le detonan un recuerdo, ¿no? Entonces, por ejemplo, con un grabado de Alberto Beltrán, que representa a una mujer indígena enseñándole a leer a una persona adulta, se acuerda que su esposa había sido maestra, ¿no? Y que su esposa lo había enseñado a leer, y al acordarse de esa historia de amor, le renace el corazón de entre las costillas descarnadas. Y de esta forma, poco a poco va volviendo a ser ese ser humano, ¿no? Se va humanizando. Entonces es un poco esa metáfora de cómo el arte, la historia, pueden cambiarnos y nos pueden devolver esa humanidad que hemos perdido, ¿no? De este monstruo que va caminando a ese ser humano que va recuperándose poco a poco. Y creo que dentro de esta historia también, o sea, tú como dices, ¿no? La indignación social que generó y que, bueno, yo debo decir que esta violencia fue la que me hizo salir de México, ¿no? O sea, después de ciertas situaciones personales, de que a mi mamá la hayan secuestrado. Entonces, realmente yo con dos niños pequeños, dije, bueno, o sea, yo de veras fue una cuestión que no me, ahora sí que era más bien pensando en mis hijos, ¿no? De tratar de tener un futuro mejor. Que bueno, acá realmente ya no me la he pasado tan bien que digamos, porque también la cuestión racial, acá conocí lo que es la discriminación, pero sabroso, y muchas otras cosas, ¿no? Que realmente yo creo que en todos los ámbitos, no importa en dónde estés, realmente siempre va a haber cosas que tenemos que cuestionar, y creo que eso es lo que nos hace como seres humanos pensantes, cuestionarnos y realmente ver si están haciéndose las cosas bien, ¿no? Porque tú con Lázaro y los alzados pasas todos estos eventos del 68, del halconazo del 71, de los 43 de Ayotzinapa, eventos que son desgraciadamente tan terribles para nuestro país, pero que debemos tener siempre presentes y tratar de no volver a repetirlos, como tú mencionabas en este podcast que escuché, pero que decías, pero otra vez pasó cuando sucedió lo de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, es cuando te preguntas, qué tendremos que hacer para que podemos levantar esta conciencia social? ¿Tú crees que esta apuesta para un cambio social la podamos tener? Yo creo que sí,
creo que como cultura, como sociedad nos falla la constancia, ¿no? Como que tendemos a ser muy confiados, logramos ciertos cambios, ya los tenemos, se nos olvida de dónde vinieron esos cambios, que hubo lucha, que hubo héroes, que hubo mártires incluso detrás, se nos olvida, nos relajamos y otra vez resurgen las cosas, ¿no? A propósito de lo que comentabas, de cómo tu gremio ha sido muy golpeado, el periodismo, pues siempre son los mismos gremios los que son golpeados, ¿no? Los maestros, los estudiantes, los periodistas, los campesinos, los obreros, ¿no? Siempre son como esos sectores los más golpeados, ¿no? Y en el caso del periodismo, pues yo creía cuando inicié esta obra que medianamente sabía el problema de la violencia en México, pero conforme empecé a jalar el hilito, se destapaban y se destapaban cosas. Por ejemplo, yo no conocía la historia del periodista Manuel Buendía, ¿no? Este periodista importantísimo para los años 80, que era, no sé, a lo mejor está mal la comparación, pero como para tener el referente, era como el Carmen Aristegui de la época, ¿no? Y entonces está este periodista denunciando, exponiendo, sacando trapitos al sol de gente, pues, indeseable, ¿no? Y al hacerlo, pues es asesinado. Y a mí me sorprendió, ¿no? En Reforma, a plena luz del día, le disparan, ¿no? Por la espalda de una manera cobarde, artrera, ahí, ¿no? Y lo dejan tendido saliendo de su oficina, ¿no? Entonces, pues a mí sí era como ir jalando decir, pues es que esta violencia que tenemos siempre la hemos ido padeciendo, no solo que antes había, no sé si llamarlo sutileza o cierto decoro, por mencionarla de alguna manera, de estos perpetradores de la violencia, pero pues ahorita ya es a lo descarado, a lo salvaje, ¿no? Y sí, el periodismo pues ha sido de los sectores que siempre se han ido golpeando, ¿no? Los hermanos Flores Magón, ¿no? Han sido exiliados y son de los iniciadores de la revolución, y pues aquí en México también pues se les maltrata en incontables ocasiones, ¿no? Y sigue pasando con los periodistas. Este señor, el que escribió con una granada en la boca, se me olvidó ahorita el nombre, también, ¿no? Y acaba siendo asesinado por denunciar todos estos atropellos. Y que de alguna manera también, pues los luchadores de causas de todo tipo, ¿no? Inclusive, y ahorita estaba yo como recapitulando de cuánta gente que está tratando de luchar pues no sé, por la cuestión del natural, ¿no? La cuestión de contra la contaminación, contra la preservación de ciertos sitios arqueológicos o sitios sagrados para comunidades indígenas, ¿no? Y que de alguna manera empiezan a ser incómodos para cierto sector y que simplemente los matan, ¿no? Entonces yo acá de repente con algunas conversaciones me preguntan, oye, pues ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que pasa en México que hace que a cualquier activista sea considerado peligroso y pues no hay, o sea, si hablas te matan, ¿no? Entonces, realmente estamos llegando a un punto en que, y sin tratar de ser, de meritar todo el esfuerzo que tenemos y toda, porque yo sé que México tiene muchísimas cosas buenas también, Claro. pero sí es algo para pensarse, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y ahora que tocas esto de la gente, los ambientalistas, ¿no? Los grandes guardianes, es otro sector que lleva un tiempo siendo golpeado, que cada determinado tiempo nos encontramos un muerto, ¿no? Indígenas que protegen bosques, que protegen especies, y justo estoy preparando un material, una novela gráfica, que es un pequeño homenaje, ¿no? A todos esos luchadores que son grandes, son importantísimos, no solo para México, yo considero que son héroes a nivel internacional porque están preservando ese entorno que pues, sin él no podríamos vivir, y sin embargo se les mata, se les invisibiliza y muchas veces hasta se les criminaliza, ¿no? Se les vincula al narco o a otras cuestiones cuando realmente son héroes, ¿no? Y esos héroes los tenemos enfrente y no los vemos, ¿no? Y bien que lo dices, ¿no? Porque yo antes, uno de mis últimos trabajos que tuve antes de irme, trabajé en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, lo que era el INE, lo que era el Instituto Nacional Indigenista, y o sea, ves una cantidad de casos como el que mencionas, ¿no? Que por ciertos usos y costumbres de las comunidades o porque desgraciadamente estuvieron en el lugar equivocado a la hora equivocada, pues realmente se abusa de esto, ¿no? Y que debemos estar orgullosos por este tipo o sea, nuestros indígenas son los realmente
los que son merecedores de todos los derechos, ¿no? Y desgraciadamente siempre los hemos manejado y los hemos visto de una manera peyorativa e inclusive hasta manejando como insultos que si eres un indio, pues el que te digan eso debería de ser un honor y no debería de ser un insulto, ¿no? Pero bueno, esto realmente a mí me hace muy orgulloso, me hace muy orgulloso saber que tú, originario también de la Ciudad de México como yo, y que eres, ahora sí que Dios nos hace y nosotros nos juntamos, que sigas desde tu trinchera haciendo este tipo de lucha, porque de alguna manera es una lucha social, ¿no? De alguna manera tú plasmando todo esto en tus trabajos, estás dando la manera que tú piensas y tu visión, ¿no? Y ahora mi pregunta es, yo sé que tus trabajos han llegado afuera de México, ¿no? A Cuba, Argentina, España, Alemania y Argelia. Y mi pregunta va en, ¿has traducido tu trabajo a otros idiomas o ha llegado en español? Bueno, en el caso de Alemania, hice una colaboración con un colectivo que es maravilloso, se llaman ellos Mogamobo. Ellos se dedican, además de ser historietistas, a viajar por el mundo, ¿no? Entonces, conforme van viajando por el mundo, van sembrando no solo semillas de amistad, sino también de colaboración. Entonces, se dieron a la tarea de hacer un libro maravilloso que se llama Comic Culture Clash, que es un libro que tiene como eje principal pues tratar el tema de la violencia a nivel internacional, ¿no? Entonces, los conflictos armados de Medio Oriente los retratan autores de allá, los conflictos de África igual, ¿no? Y en mi caso me invitaron para participar con esta problemática tan fuerte que tenemos del narco, y bueno, yo no quise retratarlo como desde los ejes que muchas veces se aborda en primera instancia. Yo pienso mucho en que se manejan cifras, ¿no? Los miles de muertos que llevamos, pero pocos, o no he encontrado, la verdad, muchas referencias, hablamos o se habla de las personas que se van quedando, ¿no? En este caso, pues quise centrarme en los huérfanos del narco, ¿no? Porque sí se habla de todas estas víctimas que han perecido, desgraciadamente, por la violencia, pero ¿qué pasa con los niños que se van quedando, ¿no? Entonces hice una historieta que se llama México Huérfano, la cual se tradujo al alemán, y pues es un intento de visibilizar, pues, esta que también es una gran tragedia, ¿no? Porque cómo van a crecer estos niños. ¿Y has pensado o te han invitado de alguna manera? Porque este trabajo que estás haciendo sería maravilloso, ¿no? Yo he tenido, como te menciono, la oportunidad de ir a estas convenciones y la apertura que ha habido para nuevos creadores, que fuera de los superhéroes, ¿no? Fuera de Marvel y de DC, pues hay mucha, ¿no? He conocido a artistas que los ves, inclusive de África, han llegado ahí y que son maravillosos, ¿no? Y que no solamente lo gráfico es lo que es mágico, ¿no? Lo que es ficción, sino también esto, ¿no? Y que de alguna manera, a lo mejor en el futuro, no sé, proyecto de hacer esta traducción al inglés y que pues bueno, esto se internacionalice y que vean el talento que tenemos en México, ¿no? Porque esa es una de las cosas que yo siempre promuevo acá. O sea, yo luego comparo en muchas cosas a México y yo digo, bueno, es que, ¿cuál es nuestro problema, no? Y luego siempre lo resumo que creo que nuestro problema es la corrupción, ¿no? Finalmente creo que ese es nuestro gran problema. Pero bueno, no vamos ahorita a resolver el mundo, pero no sé si tú has pensado más allá de este proyecto que tuviste para Alemania, ir más allá. Sí, me gusta mucho pensar en América Latina y creo que estamos muchas veces viendo al norte, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos viendo a Estados Unidos, ¿no? O a Canadá un poco, ¿no? Pero se nos olvida que hay un Perú, que hay una Argentina, que hay Chile, que está Colombia, que está, bueno, cantidad de pueblos, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, pues yo he encontrado como autores maravillosos. Y sí, a veces el idioma puede ser como un poquito una barrera, pues yo solo hablo español, honestamente, pero más que llevarlo como a Europa o a otros lugares así ajenos a nuestra cultura y a nuestra lengua, me gustaría más como estrechar esos lazos con América Latina y que por ahí a lo mejor surgen algunos proyectos en lo inmediato, ¿no? Sobre todo con gente de Argentina y Chile,
Pero sí me interesa sacarlo del país, ¿no? Nada más que, pues el trabajo es tanto que de pronto como que uno se pierde en este mar de actividades que uno tiene que hacer, ¿no? Porque pues tienes que ser desde el promotor, el gestor, el autor, y encima de todo, pues el cargador, el vendedor. Entonces, el todólogo, como sí, decimos, el todólogo, ¿no? Entonces, como que a veces después de todo eso uno queda así como enajenado, ¿no? De tanto trabajo. Y sí, se va como relegando esos planes, ¿no? Pero sí, claro que me encantaría llevar esta obra y que sigue circulando a nivel mundial, ¿no? Porque creo que a pesar de que es local, sí toca cosas universales, ¿no? No, y es Oigan, interesante oigan, porque, ¿qué pasó, Dani? yo esto quiero preguntarle al Billy, aunque ya se lo he preguntado muchas veces, pero para este programa, ¿cómo surge la idea de Lázaro y cuánto tiempo llevas ya con este personaje creando sus historias y aventuras? Bueno, pues justo Lázaro surge de esa insatisfacción, de esa frustración, de esa tristeza, como les comentaba, ¿no? De ver lo que le estaba pasando al país. Y en alguna ocasión me acuerdo que vi un documental maravilloso que se llama Los zapatistas, los últimos héroes, algo así es el título, ahorita se me escapa, ¿no? Pero es un documental justo de los últimos héroes que estuvieron en la lucha zapatista, que ya todos son como personas de la tercera edad, e incluso durante el rodaje del documental, uno de ellos muere, ¿no? Frente a las cámaras, lo cual pues es como muy triste, y como que se me quedó esa idea, ¿no? ¿Qué pasaría si uno de esos héroes anónimos, que hubo miles, viera lo que está pasando en el país, ¿no? Y de ahí como que se empezó a tejer todo esto, ¿no? Por otra parte, bueno, siendo como muy honesto, pues también me gusta como la historieta underground, y durante los 90 me gustaba mucho este personaje creado por James O'Barr, el Cuervo, ¿no? Entonces como que siempre se me quedó esta idea del justiciero que vuelve de la muerte. En ese caso era sí, un caso muy particular, ¿no? Vengar a su novia, ¿no? Pero en este caso es vengar un país, ¿no? O sea, está como más difícil, ¿no? Entonces, como que todas esas cosas se van tejiendo, ¿no? Pues la historia, he de confesar que yo cuando era alumno de secundaria, así la detestaba, se me hacía aburrida, terrible, pesada, ¿no? En el CCH, yo fui en el CCH, en el Colegio de Ciencias y Humanidades de Vallejo, la política la despreciaba, decía, no, yo soy apolítico, todo eso guácala, ¿no? Pero las circunstancias del país me fueron guiando a querer entender qué está pasando, y pues digamos que un saldo positivo que he sacado de todo esto es el amor por la historia y por la política, ¿no? Y pues bueno, realmente es chistoso porque hay muchas cosas ahorita que dices del Cuervo, cuando yo también lo conocí, también fue así que mi máximo, ¿no? Y yo, y realmente eso de la justicia social siempre, Dani puede ser testigo, siempre he sido, cuando estaba yo cuando estudiábamos juntos, iba a las marchas, una vez hasta me descalabraron ahí cuando estábamos peleando ahí con los granaderos, tomando fotos, nos tocó cuando la muerte de Colosio, nos tocó también, estudiábamos muy cerca del Hotel Casablanca cuando mataron a Ruiz Massieu, que andábamos reporteando fuera y de repente toda la policía y todo llegó y pues, o sea, nos tocó todos esos eventos, pues infames de la historia de México, ¿no? Y de que alguna manera es cuando dices, es que, o sea, tenemos que hacer algo, ¿no? Y muchas veces dicen, bueno, es que, ¿cómo vas a tú contra el mundo, ¿no? Pero como digo hace rato, habemos muchos, ¿no? Entonces, si nos juntamos, lo podemos hacer. Y eso es lo que siempre me ha mantenido, ¿no? Seguir en esto y ahora, pues mis trincheras de este lado, luchando contra la cuestión de los migrantes, la cuestión del racismo contra ahora sí que la gente de color. Acá, pues ahora sí que me di cuenta que tenía color, ¿no? O sea, que mi piel pues tiene pigmentación y que muchas veces eso no es pues bien visto en este país, ¿no? Entonces realmente es como digo otra vez la conciencia social y voy ahora encaminado a ver, sé que cuéntame, ¿y cómo surgió esto de Ensamble Comics AC? Sé que eres fundador y creativo y que de ahí pues salió también eres coautor de la historieta de Cristóbal el Brujo, ¿no? A ver, platícanos, por favor. Pues de los muchos regalos que me dejó la Universidad Nacional Autónoma de México,
pues fueron buenos amigos. Y esos amigos, pues como buenos amigos compartíamos intereses, ¿no? Entonces, en el CCH conocí como el primer comiembro o el otro miembro de ensamble, ¿no? Que es Edgar Olivares, que es el guionista de Cristóbal. Ya posteriormente en la Nacional de Artes Plásticas conozco a Federico Aguilar, que es el otro dibujante de Cristóbal, y Susana Escobar la conocía a Edgar, ¿no? Entonces se conformó el equipo, y la idea de Cristóbal pues es el lado totalmente opuesto a Lázaro, porque es el lado luminoso, es el México de las leyendas, de las tradiciones, del patrimonio intangible, de la riqueza de los pueblos originarios. Tuvimos la idea de hacer este personaje que es viajero, que es un brujo que va ayudando a la gente de pueblo en pueblo, y conforme él va avanzando, pues se va encontrando pues estas leyendas que van nutriendo el imaginario colectivo, como la Llorona, el Charro Negro, los nahuales, las brujas, los chaneques, todo esto, ¿no? Entonces, pues pensamos que lo mejor para retratar este México que ahí está, y que no siempre lo vemos, ¿no? A veces también se vuelve un poco invisible, pues era ir a la fuente, tomar estas leyendas de las personas que habitan, que nos las contaran. Entonces empezamos a hacer trabajo de campo, íbamos a los pueblos, a los barrios originarios, y lo que nos iban contando íbamos haciendo que conviviera con el personaje, y de una manera muy lúdica, incluso hasta mezclábamos leyendas, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos aquí en Xochimilco, incluimos la leyenda de la Cihuacuat, que es como la Llorona local, con el Charro Negro. Entonces los dos son antagonistas, ¿no? Y Cristóbal queda en medio, y por ahí también sale Xolotl, que es como el hermano de Quetzalcóatl, que tiene esa capacidad de volverse un monstruo marino, que es el ajolote, ¿no? Entonces, esa era la idea de Cristóbal, ¿no? Como, sí, el lado luminoso de nuestro país, que en verdad es bastante luminoso, ¿no? Y pues bueno, de alguna manera haciendo lo que más te gusta, estás difundiendo nuestra cultura, ¿no? Entonces es como dicen acá, un win-win, ¿no? Que ganas doblemente, porque lo estás haciendo con un gusto y aparte promocionando, como digo, ¿no? Pero bueno, realmente también has abordado temas como pues la lucha libre, también que es pues patrimonio de nuestra cultura, ¿no? Y de que o sea, el que no ha ido a la Arena México es porque no es mexicano, ¿no? Realmente. Entonces, platícanos también un poco cómo va en ese sentido por ahí. Bueno, pues hay una casa editorial independiente acá, que es también muy combativa, que es Arcón Producciones, y su editor, Max Cantodean, me invitó a participar en esta antología de historias de lucha libre. Entonces, lo primero que me dijeron, no, pues cuenta una historia de lucha libre. Pues no sé, se me ocurrió como los grandes clásicos, El Santo, Blue Demon, ¿no? Estas películas viejitas donde eran como nuestra serie B, ¿no? Y que se volvieron como muy famosas en Francia y en Europa, por esta parte que decían que eran surrealistas, ¿no? Fue lo primero que pensé, pero no me acaba de satisfacer la historia. Entonces, dentro de estos personajes que aparecían en estas películas están los vampiros. Y dije, ¿cuáles serían los vampiros actuales en la sociedad mexicana moderna? Pues pensé los políticos, por un lado, y por otro lado los empresarios, porque literalmente nos chupan la sangre, ¿no? Sí. Entonces construí la historia de un pueblito que le han ido saqueando los recursos poco a poco, se han ido llevando las maderas, el agua, hasta que la gente local se da cuenta que no tiene trabajo y piensan cómo pueden hacer para sobrevivir cuando ya no tienen nada. Y al ir reflexionando se dan cuenta que lo último que les queda, su último bastión de libertad, es su cuerpo. Entonces dicen, ¿qué podemos hacer con nuestros cuerpos? Pues fundar una arena de lucha libre. Hacen su arena de lucha libre y se vuelven tan famosos porque son muy aguerridos que decide el político local, ¿no? El cacique local, expropiarles la arena y les manda a los federales, que son como vampiros, y el político es una ratota, si no un hombre rata. Y ahí sí ya los pobladores no se dejan porque justo es su último bastión de libertad y se enfrentan ahí unos contra otros, y obviamente pues los locales pierden porque las fuerzas del mal pues son más y son más fuertes, pero le pasan la estafeta a las nuevas generaciones, ¿no? Y ese cómic se llama En la lucha. Entonces era como esta idea del luchador social emparentado con el luchador enmascarado, ¿no?
Bueno, pues yo voy a tener que empezar a hacer mi ahorrito para poder comprar todo lo que te voy a comprar, porque te digo, ya, y de veras, no es broma. Yo aquí ya, mis hijos luego me dicen, es que, ¿por qué tienes tantos libros y cómics? ¿A dónde los vas a poner? Pero no, son de esos tesoros que tenemos que tener ahí guardaditos. Pero, bueno, hablando de libros y de guardaditos, creo actualmente me parece que está la la Feria Internacional creo que es en Guadalajara del libro. Así es. Bueno, en este tipo de eventos, la historieta gráfica tiene ya un lugar dentro de estas ferias. Fíjate, qué curioso tu pregunta, porque justo hace unos días me salió un recuerdo del Facebook cuando presentamos Cristóbal el Brujo en la FIL de Guadalajara hace 5 o 6 años, no recuerdo bien, y en aquel entonces no había un espacio para los cómics como tal. Entonces incursionamos con esta antología de 10 años de trabajo, que es este librito que tengo por acá. Lo presentamos allá en la FIL de Guadalajara y nos dieron el espacio, estuvo muy bonito, pero como tal un área dedicada a los cómics, no. Posteriormente se abrió un espacio que se llama el Salón del Cómic, en el cual tuve la oportunidad de participar el año pasado, y es un espacio muy, muy bello, ¿no? Porque te encuentras no solo autores de Guadalajara, sino como de todo el país, y además traen sus invitados internacionales, ¿no? En ese año, en esa edición del año pasado, conocí a algunos autores peruanos fantásticos, ¿no? Había por ahí también algunos chilenos, y pues toda esta amplia gama de posibilidades que te das cuenta que la narración es infinita y la manera de hacerlo, ¿no? Y sí, pues ves todo lleno de libros, ¿no? De hecho, aquí la casa también luego ya no sé dónde ponerlos, pero yo creo que el principal lugar para poner un libro o un cómic es en el corazón y en la cabeza, ¿no? Sí, realmente. Pero bueno, no hay como tenerlo también en papel. Eso sí, claro. Siempre debe de ser garantizado tener ahí. Uno es fetichista, sí, claro. Si te gusta, ¿no? Y qué tristeza es que todavía no vean el potencial y todo el valor artístico que tiene la novela gráfica, ¿no? De que mucha gente sigue pensando, ay, es la historieta esa de monitos, y que pues no tiene, ¿no? O sea, un libro tiene que ser, ahora sí que líneas seguidas para que pueda tener cierto valor, ¿no? Y realmente no es cierto, o sea, realmente puedes contar, como dije al inicio, tanto por medio de este tipo de cómics o de historietas gráficas, ¿no? Que hay muchos que hacen la diferencia. ¿Tú crees que cuál sería la diferencia para ti, si la hay, entre una historieta gráfica y un cómic? El nombre nada más. Realmente, pues aquí en México le decimos historieta, a mí me gusta este término, ¿no? Soy como de la vieja guardia, pero historieta en cómic es para los gringos, cuadriños para los brasileños, manga para los japoneses, fumeto, perdón, para los franceses. Entonces, en cualquier lugar lo vamos a nombrar de distintas maneras, ¿no? En España creo que son tebeos, y acá en este caso, pues son historietas, y pues yo creo que es un indicador como el denominador de origen, ¿no? Como el tequila o el mezcal, ¿no? Entonces, pues para mí es eso, ¿no? Cómic, pues es lo que hacen los gringos, historieta es lo que hacemos acá, ¿no? Ok, so Dani, ¿tú quieres, antes de que me regañes, porque ya sabes que yo me sigo, no tienes ahí el de lucha libre, tu libro de lucha libre? Sí, regálenme un segundito, lo tengo a la mano. Pues mientras, pues es que el Ville sí ya bastante tiempo, yo me acuerdo haberlo conocido gracias a mi amigo Rubén Armenta, el popular monito, en una feria del libro ahí del Zócalo, ahí lo conocí, sí, ahí está ese maravilloso libro de lucha libre que está ahí mostrando ahorita el Ville. Oye, ¿y no extrañas las ferias como la feria del libro del Zócalo, que este año pues lamentablemente no hubo, donde siempre nos encontramos? La feria del libro del Zócalo, yo creo que también es de mis espacios más queridos. Ahí también no había como tal como un espacio para el cómic. Y bueno, con Ensamble empezamos a buscar como otros autores que entraran a la feria, y en aquel año, hace como 11 años, algo así, no sé, la verdad no me acuerdo, soy de muy mala memoria y pésimo para las fechas, pues logramos ahí como armar una pequeña área de cómic en la feria del Zócalo, y sí, claro que se extraña porque pues es un gran escaparate donde
te encuentras amigos como Daniel, como Rubén, que la verdad es que extrañamos mucho porque, bueno, pues también él era un gran luchador, ¿no? Y pues poco a poco se fue abriendo ese espacio en el área de independientes para los historietistas, moneros, ¿no? Como gusten llamarnos. Y de tal manera que ahora ya se cuenta con una presencia muy nutrida. Hay presentaciones de novelas gráficas, de cómics, y creo que cada vez va creciendo más, ¿no? Pues yo creo que ya vamos a empezar a hacer negocio, Dani. Me voy a regresar y vamos a empezar a promover, ¿eh? Que no, a mí no me va a costar trabajo y voy a estar fascinada. Ah, pues yo feliz. Pero, y bueno, hablando ahora que Daniel comentó de que pues no hubo este año, ¿cómo te ha afectado a ti esta cuestión de la pandemia? Pues les comparto que yo estoy en la población de riesgo porque padezco hipertensión. Entonces realmente me he tomado esto del confinamiento como muy en serio y pues no he salido, ¿no? Entonces muchas veces me dicen, bueno, a lo mejor no vas a estar en la feria del libro, pero mándame tu libro. Entonces pues ni siquiera estoy haciendo envíos, ¿no? Y eso pues sí, pues ha provocado que estén los libros en el garage, ¿no? Mi esposa a veces me ve así como de, ya saca esos libros, pero pues bueno, en algún lugar tienen que estar, ¿no? Y también eso me ha parado un poco como la producción, porque como te decía, soy maestro y ahorita las condiciones han hecho que se me triplique el trabajo y esa parte de la docencia me ha jalado mucho y la parte creativa pues la he ido teniendo que dejar un poquito por ahora y no he trabajado lo que quisiera, ¿no? Entonces sí afecta bastante la pandemia, pero por otra parte se ha fortalecido toda este espectro de las entrevistas, de los encuentros, ¿no? Por ejemplo, este enlace, ¿no? Que es contigo en Chicago, no sería posible de otra manera, ¿no? Hace poco estuve en la FLIN, en la Feria Nacional de las Culturas Indígenas, con gente de Argentina, de Chile, de aquí de la Ciudad de México y de Tlaxcala, ¿no? Entonces, otros autores también maravillosos que igual, como que también estas circunstancias nos fueron empujando a la creatividad y poder abrir espacios distintos, ¿no? A los que estamos acostumbrados. También participé en una mesa hace poquito con unos autores que son de Francia, ¿no? En el marco de la fábrica de burbujas que realiza la Alianza Francesa de Jalapa, que también no me imagino yo que se hubiera dado las condiciones si estuviéramos pues en la antigua normalidad, ¿no? Entonces, también hay sus ventajas, ¿no? Y qué bueno, esta que mencionas la vi en tu perfil y sí, la estaban traduciendo simultáneamente en francés, ¿no? Entonces, realmente eso es, ahora sí que de lo bueno, lo malo, ¿no? Y que siempre tenemos que ver, pensar positivamente lo que podemos rescatar, ¿no? Como dices, nos hemos acercado. Yo estoy ahorita, Dani me invitó por cuestión de la pandemia, ¿no? Dando mi testimonio de cómo estaba yo, cómo me estaba afectando a mí acá en Chicago y desde entonces sigo, ¿no? Entonces realmente algunas puertas se han cerrado, otras se han abierto, pero seguimos en el camino y pues bueno, realmente ya estamos creo que al final de esto y que pues tenemos que echarle las ganas, pues las ganas posibles para mantenernos encerraditos, siguiendo las normas. De veras, estos meses que vienen van a ser los más difíciles, pero ya después de eso ya vamos a empezar a finalmente respirar, ¿no? Pero sí es importante que la gente tome conciencia, ¿no? Y de que pues todavía hay gente que sigue muriendo, pero depende de nosotros, ¿no? Como todo depende de nosotros. Y pues bueno, Dani, yo no sé, oye, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo en redes sociales o en internet antes de despedirnos? Claro, bueno, para los que son como más de la vieja guardia, les gusta un correo electrónico, me pueden escribir a luis.ensamble@gmail.com. Si les gusta más el Instagram, porque hay gente que está más ligada al Instagram, me pueden buscar como @ville_ensamble_comics. Y si andan más en Facebook, como ville.ensamblecomics, igual @ville.ensamblecomics. Y ahí con mucho gusto pues podemos platicar más, pueden ver mi trabajo, ¿no? Sobre todo en Instagram tengo ahí muy armadito algunas cosas que también estoy haciendo. Recientemente estaba trabajando
en un librito de microrelatos que se llama Baladas Tristes para el Fin del Mundo, ¿no? Entonces, son como situaciones y personajes que están como en diferentes contextos del fin del mundo. Y bueno, pues también ahí les voy informando dónde me presento, los puntos de venta. Uno de ellos es Global Comics, la librería Rius de la Ciudad de México, ahí por el Metro Zapata. Y pues espero que pronto poder regresar a las ferias del libro, que también me gusta mucho estar ahí. Pues bueno, pues de veras, como lo dije a un inicio y ahora con mucho más ganas, fue un gusto haber platicado contigo, haberte conocido, y ojalá en el futuro próximo podamos encontrarnos, que te compre tu libro, que me lo firmes y nos sacamos la foto. Mándaselo por correo y ya que te lo compre, te lo pague por correo, por depósito. A mí me gusta ir a las ferias, me gusta que el autor me lo firme, saludarlo, ahora sí que saludarnos de mano, la foto, o sea, a mí me gusta el paquete completo, por eso me voy a esperar, porque así lo vamos a hacer con más ganas y con todo, como debe de ser, ¿no? Con todo gusto. Y pues bueno, pues muchas gracias, DJ, y que todo salga bien, mantente sano, seguro, ahí en casita, como todos lo debemos de hacer. Gracias, Dani. Y pues gracias, amigos de CIO Noticias. Estamos ya casi al final del año, 1 de diciembre. Ya estamos por finalizarlo. Y ojalá que también esto ya llegue a su fin, porque ya estamos realmente muy cansados todos, pero a seguirle echando ganas, ¿no? Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Gracias, Bye. Sio. Gracias al público. Gracias, Daniel. Bye. Bye.